Sierra de Jardines, con Alberto Garín y Guillermo Cuadrado. Probablemente, cuando paseamos por los jardines, hay un elemento que, aunque es omnipresente, no siempre somos conscientes de él, y es la ordenación de esos jardines. ¿Por qué están distribuidos como están distribuidos sus parterres, sus setos, sus alcorques? ¿Obedecen a una moda? ¿Responden a una tradición? ¿Cada jardinero lo desarrolla a su gusto? Indudablemente es algo de lo que, insisto, no solemos ser conscientes y que sin embargo son una de las partes clave en la belleza de esos jardines. Pues hay una historia detrás de esa distribución de los jardines. Y vamos a recorrer esa historia de la mano de nuestro jardinero de cabecera, Guillermo Cuadrado, que vuelve a acompañarnos en un programa más. Bienvenido a Sierra de Jardines, Guillermo. Gracias, Alberto. Es un placer volver a estar aquí contigo. ¿Desde cuándo podemos saber que existen estas distribuciones ordenadas de los jardines, esta singular domesticación de la naturaleza? Bueno, pues desde que existe la jardinería, de alguna manera, existe la jardinería en sí, supone el dominio de un lugar, de un territorio, de un sitio, un dominio además muy peculiar, porque es un dominio que, como siempre se dice y está implícito en la definición de jardín, es un dominio cercado, cerrado, protegido. Pero lo que permite que el dominio permita un dominio, en este caso un dominio de una compositiva de elementos, de plantas, de incluso a veces de incluso animales y otras estructuras y riquezas, pues es cómo circula, cómo llega, cómo se distribuye, cómo se irriga, se riega el jardín, cómo se hidrata, cómo se puede sostener un lugar que está pensado para la vida y no hay otra manera de vida que la que proporciona el agua, que es la base de toda la vida. Es decir, que las ordenaciones iniciales de los jardines respondían a la forma en que estos jardineros tenían de regar sus jardines. Efectivamente, es la forma en que el agua llegaba y se distribuía para el riego y para el sostenimiento, especialmente de la vegetación, de las plantas, de los cultivos que tenían lugar en los jardines. ¿Desde cuándo hablaríamos entonces de estos jardines ordenados? Pues tendríamos que irnos, en el caso de la jardinería occidental, tendríamos que trasladarnos pues hasta las primeras civilizaciones, las que sucedieron en la cuenca mediterránea, especialmente los llamados crecientes fértiles, Egipto, Mesopotamia. Pero en un caso y en otro es de diferente forma, es decir, no es la misma distribución, no se genera la misma, digamos, compartimentación del jardín o distribución del agua en el caso de los jardines de Egipto que en el caso de los jardines mesopotámicos o los jardines persas. En el caso del jardín Egipto, el agua se estanca, se trae del río mediante canales, se introduce en los jardines, en los territorios ajardinados, se lleva a estanques que solían estar elevados hasta podría ser hasta más de 2 metros. Tuvimos ocasión de hacer un programa sobre jardines egipcios donde explicabas este elemento. Está bien recordar que, en este caso, a partir de estos estanques, la función que tienen es que reciben el agua desde cotas río arriba y permiten acumular este agua hasta una determinada altura, y con esa altura se obtiene la presión suficiente para poder irrigar alrededor de esos cuadros. Por lo tanto, estaríamos hablando de un sistema muy cuadrangular. Tenemos un estanque, los estanques solían ser rectangulares, en algún caso pudiera ser con algunas formas como forma de U, pero lo normal es que fuesen estanques rectangulares, cuadrangulares, que vertían hacia los 4 lados para irrigar posiblemente parcelas igualmente o territorios igualmente cuadrangulares. Por lo tanto, estaríamos organizando el jardín de una manera muy angular, muy cuadrangular. En Mesopotamia se hace de otra manera, aunque tiene ríos, pero en este caso, con la invención del canat o de un sistema de galerías por el cual se traía el agua desde las montañas, el agua se hacía correr en canales y este agua ya traía la presión, se mantenía la misma presión que desde las montañas, desde la altitud de las montañas, iba ganando conforme se iba desarrollando el canal hacia los llanos, hacia cotas más bajas. Normalmente estos canales se hacían de una manera pública o para irrigar varios territorios, y el canal lo que se pretendía es que pasara por el jardín
regara o diera el agua al jardín, y los sobrantes iban derivándose hacia cotas inferiores, hacia otros jardines inferiores o territorios inferiores. ¿Qué pasa? Que al pasar el canal por el centro del jardín, el jardín se compone como estructura la fuerza de un eje, de este eje que lleva el agua, y este eje hace la distribución por ejes perpendiculares, es decir, empieza a realizarse ejes perpendiculares sobre los que el agua se distribuye al territorio. Pero también igualmente va a establecer unas formas también cuadrangulares, porque la perpendicularidad nos va a dar al menos cuatro territorios. Y además, si esto se repite de una manera, digamos, casi fractal, pues iríamos avanzando ya en función del tamaño y el tamaño o la superficie del jardín. Es curioso porque entonces, aunque sean sistemas de riego diferentes en la distribución del agua, en ambos casos terminan por producir una compartimentación del jardín, como tú indicas, cuadrangular. ¿Por qué esa importancia del cuadrado? ¿Por qué esa importancia de esa ordenación tan regular? Bueno, pues esa importancia que ya viene marcada por esta distribución del agua, es decir, partimos de que el territorio queda compartimentado, distribuido, o sea, por la obligación de poder regar, pero a partir de ahí eso no queda sin más. Y es cuando empiezan pues la creatividad del hombre a hacer de estos territorios lugares pues con sentido, organizando cultivos, hilera, organizando las temáticas de los cultivos. En unos casos de estos cuadrados van a salir ordenamientos de dos tipos fundamentalmente, que sería por un lado el marco real, es decir, plantaciones en líneas paralelas, o en otros casos también plantaciones al tres bolillo, que es cuando vamos cruzando la línea, cruzamos la siguiente o intercalamos con la siguiente. Esto sería lo básico. También estas compartimentaciones llevan a algo que luego va a resultar bello y va a resultar también perceptivamente muy interesante, que va a ser la organización por tipos de cultivo. Unos cuadros van a tener frutales, otros cuadros se van a destinar a frutos o a plantas de un tipo, en otros casos pueden ser incluso para cultivo de cereal o de algún tipo de planta de prado o más soleada, dependiendo de la orientación. Y con estos juegos, con estas compartimentaciones y estas distribuciones, nos va a salir un paisaje que de ese orden nos va a dar una belleza y nos va a dar una distinción con respecto al paisaje natural. Nos va a dar un paisaje creado por el hombre y desde la imaginación del hombre, desde la capacidad imaginativa del hombre. Es decir, que se une esa necesidad práctica de la correcta distribución del agua, un cierto control sobre el territorio a la hora de ordenar los diferentes cultivos, tanto si son cereales como son flores, y el resultado es que cuanto mejor mano tenga el jardinero, más hermoso es el resultado final, aunque aparentemente la distribución nos pudiera parecer sencilla. Sí, pero mira, acabas de decir, esta necesidad de distribución y estos resultados cuadrangulares, digamos, cuadros que van surgiendo por un modelo y por otro de distribución del agua, nos lleva efectivamente a un mayor dominio. Empezamos a tener un sentimiento de dominio sobre los lugares, que es base ya no solamente de la agricultura y de muchas otras, sino desde luego en el jardín es fundamental la capacidad de dominio, puesto que con los siglos siguientes y en la evolución del jardín precisamente vamos a llegar a niveles de arte-naturaleza basándonos en ese dominio de siglos acumulados. Y el dominio se hace desde el ordenamiento del territorio y desde ese ordenamiento, además del diseño muy básico, que el cuadro podemos decir que es el más básico de los polígonos. Estás hablando del transcurso de los siglos, porque hemos arrancado en estas culturas del Oriente Próximo, pero obviamente estas soluciones van a seguir replicándose en las civilizaciones sucesivas. Muy interesante si pensamos que en el terreno de la ingeniería, los romanos, aparte de lo que pueden adquirir en su territorio patrio heredado de los etruscos, fueron grandes deudores de los egipcios, de modo que estos romanos mirando a Egipto seguro que no solamente mejoraron sus técnicas hidráulicas, sino también aprendieron a cómo confeccionar jardines bellos. Sí, por supuesto. Se vuelve a repetir el modelo, pero ellos tienen el caso de tener que, cuando empiezan a ampliar sus casas, las domus, y empieza a aparecer el peristilum, ellos tienen un jardín interior que tienen también que ordenar a partir de irrigación y de esta formación de estanques centrales. Otras veces son distribuciones del agua conforme la obtienen, sobre todo de la lluvia a través del tejado, y de nuevo le vuelven a salir soluciones bastante cuadrangulares, generalmente
con un cuadro de agua en el centro, pero quien posiblemente más asimiló por completo esta forma del territorio en los jardines, tanto de Egipto como de Mesopotamia, fue la cultura islámica, fue todo el avance del Islam y que copiaron, y además no solamente copiaron, sino que reinterpretaron con mayor énfasis estos modelos del territorio y se llevaron pues, por toda su expansión, llegando por un lado hacia la India con estos modelos, llegando especialmente, que es donde más he prestado atención, al Andaluz. Claro, si estamos hablando del mundo islámico y ese mantenimiento de la tradición que llega desde estas viejas culturas, hay un capítulo inevitable que es el mundo persa, que son los grandes herederos de Mesopotamia, las personas que más lograron en el desarrollo de las instalaciones hidráulicas y de las que beben directamente los árabes que salen de Arabia, y a partir de ahí el resto del mundo islámico. Y seguro que tienes en mente algunos referentes de jardines persas notables. Los árabes posiblemente dieron además un contexto místico, filosófico a este modelo de jardín, ¿no? Se tiene como posiblemente uno de los jardines del modelo que surge desde este eje de agua que vertebra en perpendicular, es el jardín más antiguo o la estructura más antigua, el llamado jardín cuatripartito, que se conoce como el Shaharbar, que es la terminología árabe de este jardín. Indudablemente heredada de los persas. Un jardín que se conoce que tiene su origen, ya se sabe de la existencia de este modelo en Pasagarda. Los jardines que formaban el conjunto palaciego y junto a la tumba de Ciro. Este es el modelo cuatripartito, el Shaharbar, copiado de los persas, un modelo que posiblemente era el modelo que los griegos dieron en llamar a aquellos jardines más allá del Edén. Este modelo de Pasagarda es un modelo que para los árabes representaba el paraíso coránico. Es un modelo en el que, partiendo de este eje de agua que distribuye en perpendicular y forma una cruz, esta cruz da lugar a 4 territorios, que son los 4 jardines de esplendor del paraíso al que aspiran todos los creyentes musulmanes, y que distribuye en esa compartimentación las 4 fuentes de vida, que sería el agua, la leche, la miel y el vino. Con este simbolismo ha sido el punto de partida de toda la jardinería que durante el medievo o durante la expansión islámica se ha llevado no solamente a todos los territorios, sino que además se ha exportado a otras zonas de cristiandad, e incluso luego van a quedar también en territorio de Medio Oriente o hasta la India. Va a ser este jardín cuatripartito, esta distribución del territorio en 2 ejes que se cruzan de agua, 2 ejes que luego pueden ser también 2 paseos, 2 caminos, que se cruzan para formar 4 territorios, 4 jardines, 4 parterres, aunque tendremos que aclarar cuando surge la palabra parterre. Obviamente, si estamos hablando por tanto de estos jardines islámicos que en efecto desde la India llegan hasta la península ibérica y que se exportan al territorio cristiano. Hablo de la península ibérica y tú lo has mencionado hace un momento, es uno de los sitios donde más placer encuentras en la organización de esos jardines. Sí, porque además, aunque ocurrieron también en otras zonas, en Al-Ándalus va a tener, sobre todo a partir del Califato de Córdoba y hasta ya de los últimos tiempos del reino nazarita, va a tener lugar un desarrollo de la jardinería bastante intenso, posiblemente a un nivel de desarrollo, ya no solamente desde el punto de vista técnico, cada vez más soluciones en la ingeniería del agua, las soluciones de los cultivos, en la aparición y la importación de nuevas especies, la experimentación con nuevas plantas, sino que además, desde el punto de vista creativo, se va a convertir en un arte esencial, es decir, todos los reinos sucesivos, todo el que podía tener un jardín lo quería tener más bello y mejor que el anterior. Entonces se va a dar posiblemente uno de los procesos artísticos de la jardinería más desarrollado y avanzado en un periodo de tiempo pues relativamente corto si lo comparamos a la totalidad, ¿no? Que es prácticamente desde el momento en que se hace Medina Zahara hasta que alcanzamos a la Alhambra. Por ahí, por medio, pues tenemos jardines que han quedado, que aún tenemos todavía algunos detalles, como en los Reales Alcázares, jardines en Zaragoza. Durante el reino de Taifas teníamos prácticamente zonas, importantes jardines, pues en muchísimas ciudades y pueblos de territorio peninsular, donde, bueno, pues con mucha facilidad, porque tienen una fragilidad muy grande, pues muchos desaparecieron, otros posiblemente
han dejado restos de lo que son, pues no sé, restos de alguna alameda o algún parque donde todavía podemos ir a pasear. Pero desde luego en este periodo tiene lugar, para luego influenciar bastante en lo que va a ser la jardinería propiamente europea, la jardinería del Renacimiento, va a tener lugar la consolidación, digamos, de esas distribuciones, y siempre a partir de la manera en que el agua llega al jardín y se puede distribuir. Y se van a mantener ya no solamente este eje, este jardín cuatripartito, que a día de hoy podemos considerar como el jardín típicamente nuestro y propio. De hecho, para muchos le llamamos el jardín hispano-musulmán, este eje cuatripartito que ya se había diseñado en Passagardia por los persas y que todavía sigue siendo un modelo para hacer jardines. Los andalusíes hicieron una evolución de estos, digamos, territorios cuadrangulares, de estos cuadros de cultivo. Hicieron un juego bastante interesante, todo en función de la cantidad de agua de la que pudieran disponer. Si disponían de agua en abundancia y podían estancarla, contenerla, tenerla, entonces jugaban mucho más a tener a hacer del territorio un territorio de agua, a tener un gran estanque, y importaba mucho menos las plantas bonitas y la belleza de muchas de ellas. Todo esto contando con que cuando se tenía un jardín generalmente también se tenían tierras de cultivo. Fuera del jardín había olivar, viñedo y otros territorios de tipo agronómico. Cuando no se disponía de gran cantidad de agua, se tenía un agua mucho más escasa o un agua que pasaba y que no podía retener en gran medida, entonces era cuando se realizaba este tipo de jardín que habían desarrollado sobre todo en la zona de la antigua Persia, de un eje, de una acequia que recorre, que refresca, que además permite regar, pero que luego el agua continúa. Y en los dos casos había un valor diferente. En el valor del agua estancada era un valor de tenencia, y entonces al agua se mantenía, se la cuidaba y de ella se disfrutaba de otras cuestiones sensoriales. Todos hemos oído hablar pues, de la belleza del reflejo del agua, ver las estrellas mirando el agua, o ver el cielo, ver las nubes pasar mirando el agua como espejo, el agua como elemento de vida en general, ¿no? Centrado en la casa, centrado en el centro de la vivienda. En el caso en el que el agua corre, pues entonces el valor que adquiere el agua es precisamente ese valor mucho más utilitario que es el del agua que corre, el agua pura, cristalina, agua viva, agua limpia, agua que se puede beber, agua que se puede usar más. Y en ambos casos tiene bastante importancia. Solo es cuestión de elegir si uno u otro. Y esto ha permitido pues diseños que son hoy en día muy admirados y que podemos verlo además concentrado en el mismo lugar. Si basta con visitar la Alhambra. Visitamos la Alhambra y tenemos el patio de Comares con ese gran estanque. Nos encanta ver cómo se refleja todo el arte nazarita en el agua, pero como además si nos paramos sentimos su fuerza, el reflejo del cielo. Quien haya tenido la ocasión de ir de noche al patio de Comares ha podido disfrutar pues que efectivamente esa lámina refleja perfectamente la luna, se proyectaba desde el agua en el patio, reflejaba por supuesto los candiles de luz y además el agua estancada permitía la vida de peces, de carpas que además servían de alimento pero también eran divertidas, daban ánimo en el jardín. Luego tenemos el caso, sin embargo, del Generalife, que es otro patio completamente distinto, en el que el agua pasa, no se retiene, no se queda. De hecho, en el Generalife el patio se llama el patio de la acequia, que por cierto es la acequia principal que ya luego va a llevar todo el agua a la Alhambra. Es decir, Comares se tiene que suministrar de esta acequia. Pero en este patio, sin embargo, el agua representa la fuerza de la vida, refuerza la energía y saberla correr, que además si a eso le añadimos los graciosos chorros que caracterizan a este patio y que tanta admiración han dado, pues ya vemos que el agua es fuente de vida en toda plenitud. Y esta es una distribución que además es en cierto modo cuatripartita. Lo que pasa es que todos no nos damos cuenta, pero si observamos la planta del patio del Generalife, acaba siendo un jardín cuatripartito donde tiene un centro, la acequia tiene un centro y distribuye casi en 4 territorios con una pasarela que sobre todo tienen una función quizás más, pues eso, funcional para el cuidado de lo que son los parterres, los territorios que divide la acequia. Y luego, por supuesto, ya la sofisticación máxima del agua, ya cuando la ingeniería hidráulica
alcanza un mayor desarrollo y una mayor capacidad técnica, pues sería entrar en el patio de los leones y no ver el agua casi, pero sentirla muchísimo, sentirla por unas sutiles fuentes tazas, que unos surtidores, unos canalillos casi imperceptibles que se confunden con el suelo porque están hechos horadados con la misma piedra de mármol, y una fuente que nos habla mucho más que ya del agua, nos habla de ese dominio que por fin vamos dándole al agua para jugar con ella, para que ella juegue con nosotros. Nosotros le damos la forma y ella nos da su sonido, nos da la frescura, nos da la gracia. Y ese es el juego al que alcanzamos. Pero de nuevo tenemos una distribución, ahora ya no es el agua la que domina el territorio, pero seguimos manteniendo un territorio cuatripartito. Toda esta herencia islámica, decías hace un momento, que se trasladó al mundo cristiano desde el Renacimiento. Sin embargo, según vamos avanzando a lo largo de los siglos XVI, XVII, XVIII, la compartimentación de los jardines va variando y surgen otras formas de ordenar esos jardines. Bueno, no me quiero saltar el periodo del Renacimiento, no me quiero saltar el siglo XV, porque nos vamos a encontrar con un resurgimiento, no un resurgimiento, sino con una fuerza por el desarrollo, la creación y sobre todo la tenencia de jardines en la Italia del siglo XIV y XV. Pero yo siempre he pensado que con mucha influencia del reino nazarita. Se sabe que el reino nazarita tenía relaciones con Génova. En Granada, en todo el territorio nazarita, se está haciendo esta jardinería, se está desarrollando la Alhambra, se sabe, posiblemente se sabe de estos jardines de alguna manera, eran jardines muy privativos, muy exclusivos de los gobernantes, pero se sabe de ello. Posiblemente haya un importante tráfico de botánica. El arrayán moruno, a pesar del mirto italiano, pues se hace presente en la jardinería italiana. Y es muy probable que haya una influencia bastante también por parte del jardín nazarita en lo que van a ser los cuadros de flores o los cuadros que caracterizan el jardín renacentista. Si nosotros hablamos del jardín renacentista y las características del jardín renacentista, bueno, pues la formación de jardín, o sea, la compartimentación del jardín en cuadros de seto que normalmente se distribuyen a partir de 4 y que, claro, el jardín renacentista lo que hace es, digamos, los va repitiendo y llega a ver, pues hay jardines donde estos cuadros de 4 pasan a 6, de 6 a 8 y de 8 pues pueden llegar a 12. Y estos cuadros dan lugar a una serie de ejes, de pasillos, y bueno, genera un paisaje distinto. Recordemos que los jardines italianos se están desarrollando, es el resurgir de las villas, se están desarrollando en lugares elevados. La villa italiana está situada siempre sobre un lugar, sobre un otero, sobre el que se puede controlar no solamente un paisaje agrícola propio, un territorio propio, sino que además un poco más allá, porque estamos descubriendo el territorio ya ha dejado de darnos miedo, aquel territorio medieval, de bosques, de brujas y de monstruos y de seres raros, pues va dejando de darnos miedo. También cada vez hay una mayor seguridad en general, tanto en las ciudades como en las villas, y esto nos permite abrir el paisaje. Por lo tanto, los jardines están junto a la villa y tienen siempre que resolverse sobre pronunciados desniveles, se tienen que aterrazar, se tienen que generar escaleras. Y estos cuadros, estas distribuciones de cuadros que venían de estas distribuciones que nos causa la evolución del jardín, la transición del jardín desde aquellos territorios de Egipto y de Persia, pues se van a mantener, pero ya están más adornados, están más sofisticados, pero siguen siendo una ordenación básica del territorio que da mucho control y a la vez una estética organizada, una estética ordenada. Claro, teniendo ya esa recuperación en el orbe cristiano de esta ordenación de los jardines con los jardines renacentistas italianos, en el momento que en el resto de Europa, sobre todo en la Europa noroccidental, especialmente en Francia, deciden empezar a diseñar jardines, parten de estos modelos de compartimentación con una ventaja climatológica singular, y es que esta gente no tiene esa necesidad de buscar el agua, canalizarlo, almacenarlo, porque en gran medida disponen de una pluviosidad importante que les permite no tanto romper los modelos de compartimentación como pasar unas dimensiones hasta entonces no ensayadas. Sí, efectivamente, claro. Digamos que la resolución de todo este proceso de compartimentación del territorio, de estos cuadrados,
que se van formando en el jardín, que adquieren ya su grandeza, su pérdida de límite en el jardín francés, pero porque Francia hace jardines a partir del modelo italiano, con toda la influencia que tuvo todo con determinados gobernantes, la presencia de Italia y del jardín italiano, y es el modelo que tiene Francia, el de los jardines italianos. Pero claro, Francia no tiene problemas en dos aspectos. Primero, no tiene problema de orografía para desarrollar el jardín. Es decir, la villa italiana está limitada por una orografía montañosa o de monte, de ladera, y a esa orografía tiene que llegar el agua, se tiene que distribuir. Y además, Italia tiene posiblemente unos juegos paisajísticos más interesantes, porque estos montes, en algunos casos, pues se alcanza a ver el mar, o se alcanza a ver ciudades que además que habían tenido unos elementos muy artísticos, arquitectónicos, de mucha belleza, de mucha fuerza visual. Francia tiene un territorio gran, extenso, llano, más bien, muy llano, muy fácil de modelar, muy fácil de trabajar, y tampoco tiene un problema de agua, de distribución de agua. En Francia hay una mayor pluviometría, incluso los ríos tienen caudal, tienen grandes ríos y pueden llevar agua y mantener los jardines irrigados con mucha facilidad, sobre todo con la facilidad del propio clima. ¿Qué es lo que pasa? Que el modelo es el italiano y lo que hacen es extrapolar ese modelo. El parterre italiano, si en el caso más grande que se puede hacer se ha hecho de unos cuantos cientos de metros, bueno, pues nuestro parterre va a llegar a tener muchos más metros. Y esa es además cuando aparece la palabra parterre, porque la palabra parterre es francesa, es por tierra. Es que en esa distribución, pues a la hora de distribuir los terrenos decorados, estos parterres han tenido también una evolución del utilitario a lo ornamental o a lo vistoso. Es decir, que esa evolución que ha tenido lugar durante todos estos siglos que hemos estado hablando, ya llega a un punto en el que lo utilitario desaparece por completo, sobre todo en Italia. En Italia estos cuadros van a ser absolutamente cuadros de flores, cuadros de colecciones, cuadros vistosos. Bueno, incluso en el caso de Inglaterra, que está copiando estos modelos, la última periodo de la Edad Media inglesa, con los cuadros de nudos o parterres de nudos, ¿no? Pero son un uso absolutamente estético. Claro, el jardín francés va a hacer estos parterres muy grandes, sin ninguna necesidad utilitaria, y solo para organizar un territorio y distribuir, digamos, la parte transitable, la parte que uno puede pisar, de partes absolutamente adornadas, ¿no? El parterre de broderie, parterre de árido, o, en algunos casos, en la evolución del jardín clásico francés, acaba con los parterres d'eau, parterre de agua. En el caso de Marly es un gran parterre de agua, pero no para hacer ya un espejo, sino para hacer prácticamente que el cielo esté en la tierra. Bien, llegados aquí, el paso siguiente que vamos a encontrarnos es, dadas las grandes dimensiones que en Francia había adquirido la jardinería, es saltar de ese jardín doméstico que veíamos en su origen, en el creciente fértil, al dominio del paisaje. Entonces, claro, ya estamos yendo a las dimensiones donde se nos va por completo, porque ya esa búsqueda de la compartimentación cuadripartita ya está en unas dimensiones tales que no podemos controlarla de esa manera, aunque seguimos domesticando la naturaleza. Pensamos ya en los paisajes de los jardines ingleses. Sí, pero bueno, aquí ya sí que es verdad que el jardín cuatripartito, el parterre, esto da paso a otras soluciones. Van a surgir nuevos modelos de plantación. Surgirán las islas de plantación, los macizos, borduras que marcan sinuosas formas para dar diferencia entre bosquetes naturalizados, que todo está hecho, pero bueno, en el paisajismo inglés a veces pienso que son mayores que los grandes jardines franceses. Son posiblemente más caras, ¿no? Porque si hay un lago, en muchos casos el lago está inventado, está hecho ahí. Y eso es un desmonte para luego hacer un monte. Desmonto, hago el lago y monto y hago un monte. Y el monte lo cubro de arboledas, de macizos de árboles y también de estos jardines que a veces ya pierden estas formas cuadrangulares. El paisajismo nos trae la curva, nos trae la línea libre, nos trae el movimiento libre y nos quita esa rigidez. Pero el jardín cuatripartito, el jardín que yo quiero denominar como el jardín hispano-musulmán, ese jardín que sobre todo va a ser España el lugar donde se ha conservado más este jardín, es un jardín que, a pesar de aparentar una rigidez y aparentar un cierto corsé, sin embargo son jardines mucho más prácticos, mucho más entendibles, y a la hora de que el hombre encuentre un lugar de equilibrio
entre el medio natural y el pensamiento, son estos jardines posiblemente donde mejor se encuentre. Pues me voy a quedar con esa reflexión porque se nos ha acabado el tiempo y sé que en el tintero nos han quedado unas cuantas ideas más de cómo compartimentar los jardines, con lo cual quizás tendremos que volver a este tema en el futuro. Por ejemplo, algo aparentemente trivial como el hecho de que si el jardín tuvo que de partida verse constreñido por el riego, por la distribución del agua, claro, en nuestro mundo contemporáneo donde todos disponemos de agua con buena presión, pues ya a partir de ahí podemos lanzarnos a los jardines más atrevidos sencillamente y en cualquier parte del mundo porque tenemos ese agua a nuestra disposición. Pero como digo, ya se nos ha acabado el tiempo, de modo que dejamos un montón de ideas para poder desarrollar en futuros programas. Y quiero quedarme con esa idea final, esa sensación de que por mucho que pensemos que las compartimentaciones más sencillas en esa sencillez parece que no nos están aportando nada en la organización del jardín, sin embargo, tal como nos acaba de explicar Guillermo, son sin duda la forma, en efecto, más sencilla de domesticar el paisaje y, sin embargo, la forma más ordenada de poder ofrecer la belleza que todo jardín nos transmite gracias a ese ordenamiento, a esa singular domesticación de la naturaleza, donde al final conseguimos, por la mano del hombre, hacer que la naturaleza vuelva a nosotros en sus composiciones más bellas. Y hasta aquí queremos agradecerles una vez más su compañía en esta nueva edición de Sierra de Jardines.